quiero que le pida luz al Señor. El entendimiento está íntimamente relacionado con la luz que tenemos dentro de nosotros. La luz dentro de nosotros depende de la cantidad de la vida de Jesucristo que esté en nosotros. Él es la vida y la vida es la luz de los hombres. Y es muy importante, como hemos estado viendo, ¿en qué Jesús creemos? ¿Creemos en Jesús de Nazaret? ¿Creemos en el Cristo glorificado, sentado a la diestra del Padre, reinando? ¿Creemos en un Jesús a mitades, como que reina, pero como que no mucho? Como que está sentado en el trono, pero todavía no reina. ¿En qué Jesús creemos? ¿Creemos en un pequeño Jesús de pesebre que no puede hacer nada por nosotros? Y si el hombre no lo hace, entonces me quedo todo frustrado porque la hermana Ana no me impuso manos. Y así es como hemos ido haciendo a la iglesia cada vez más paralítica. Como decíamos anteriormente, Jesús jamás discipuló endoctrinando. Jesús no nos llamó a endoctrinar. Jesús nos llamó a discipular. Discipular es conectarnos otra vez con el Padre. Jesús habló las verdades del cielo para escoger a quienes eran sus discípulos y quienes eran los otros. El endoctrinamiento es ponerte en la cabeza qué es lo que tienes que pensar. Entonces la iglesia hoy en día está adoctrinada. La iglesia sabe qué contestar. La iglesia sabe cómo hablar cristianamente. Pero la iglesia está muy poco discipulada. Porque el discipulado viene del Espíritu de Dios. Y en la medida que vamos conociendo el Espíritu de Dios, es que Jesús va estableciendo su reino en medio de nosotros. Entonces, estamos partiendo de una verdad fundamental. Chiquín, ya se pueden sentar porque me arranqué igual. Gracias. Ya, los otros están comiendo hot dogs, los discípulos están aquí. ¿Usted se imagina la escena? Imagínese que Jesús pase hace 2000 años atrás. Imagínese Jesús entrando así y la gente comiendo hot dogs. Y Jesús aquí en el Sermón del Monte y la gente prefiere comer hot dogs. Yo creo que de ahí le salió de decir los otros. Viendo no ven y oyendo no oyen. Pero están aquí los discípulos. Y a lo mejor las sillas vacías son los que se asustaron. Santo Dios. Qué bueno que se ría todavía. Nos da esperanza. Bueno, entonces necesitamos desadoctrinarnos para poder conocer a Dios. Porque si tenemos dentro de nosotros lo que piensa una tercera persona, y si tenemos dentro de nosotros lo que pensó la Cunza jesuita, ¿cuántos saben que el movimiento jesuita fue el movimiento que se levantó para deshacer la reforma? Entonces, qué terrible que lo que se infiltró en la iglesia fue un pensamiento jesuita que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a partir de varios fundamentos, porque necesitamos tener esto bien establecido. No queremos que usted salga de aquí a repetir cosas que usted ni siquiera entiende. ¿Por qué? Porque se lo van a devorar a usted y a nosotros. Entonces, una cosa que es muy importante es no hablar lo que no se ha hecho carne de mi carne y hueso de mis huesos. Si no lo entiendo, me callo hasta que lo entienda.
Porque este es el problema de tantas predicaciones que se hacen y tantos predicadores que predican cosas que ni siquiera entienden. Cosas que ni siquiera son verdades en sus propias vidas, pero como lo oyeron en el último congreso, entonces les pareció muy bueno el sermón y lo repiten. Y ni siquiera es vida. Todo lo que no sea carne de tu carne y sangre de tu sangre no produce la vida de Jesucristo. Entonces, una generación de entendimiento es una generación de integridad espiritual. Integridad espiritual es que hablo lo que vivo. Y si todavía no he alcanzado una meta o no he alcanzado un trono conquistado, no voy a hablar de ese tema. ¿Me está siguiendo? Entonces, en estos temas que estamos tocando aquí, este no es un tema controversial. Esto es lo que Dios está hablando a la iglesia. Estas son las cosas que una generación de entendimiento tiene que entender. ¿Me está siguiendo? Entonces no se trata que sea un tema controversial que a lo mejor unos sí y otros no. Amén. Y entonces volvemos a los seminarios en que unos eran amilenialistas y otros postmilenialistas y otros premilenialistas y otros medio milenialistas. Y en el fondo el evangelio no se trata de un milenialismo, porque el reino de Dios es eterno. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. El principado sobre sus hombros, príncipe de paz, Dios con nosotros, su reino, un reino que no tiene fin. Entonces yo tengo que establecer en mi corazón que el reino de Dios no tiene fin. Para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y está hablando de cosas eternas, no está hablando de cosas temporales, porque nunca soltó una perla en entendimiento del razonamiento humano. Las perlas que Jesucristo soltó fueron perlas espirituales para que el Espíritu las pudiese entender. ¿Me está siguiendo? Entonces, Jesús jamás vino a establecer un reino milenialista. Entonces vamos a contestar quizás en esta sesión algunas preguntas para fundamentar y entender por qué creemos lo que creemos. Amén. Ahora sonríame, Cristo le ama. ¿Cómo? ¿No voy a reinar 1000 años? No, vas a reinar eternamente. ¿Cómo? No me voy a ir en el rapto, ya me quitó toda la esperanza. Así piensa la gente. Una señora un día llegó y me dijo, ¿cómo? ¿Entonces no estamos esperando el anticristo? ¡Ay, mi anticristo! Y está la gente más preocupada por el anticristo que por vivir la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces Dios quiere una generación de entendimiento. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Vivir en esperanza? Dios te quiere regalar una mansión. Oh, gran esperanza, Dios me va a regalar una mansión. O vivir en realidad. Aquí está tu mansión. ¿Qué es mejor? ¿Vivir en esperanza o vivir en la posesión de todo lo que Jesús nos dio? Obviamente es mejor vivir en la posesión. ¿Para qué vamos a vivir con un cheque que no podemos cambiar cuando tenemos el cheque que podemos poseer todas las cosas? Entonces, la razón por la cual Dios quiere hablar estas cosas es porque el rapto y esta teología de la Kunza, la cual es una mentira diabólica que todos predicamos. Yo la prediqué, todos la predicamos, nos las enseñaron. No somos unos malvados que queremos enseñarles mentiras a la gente. Fuimos atrapados en una maraña del diablo en la cual caímos todos, y por falta de buscar el discernimiento, porque es más fácil que nos den las cosas digeridas, aceptamos todo como si fuera una absoluta realidad, y vamos a ver cómo esta doctrina no solamente es falsa, sino que es una de las herejías más terribles que se oponen al pensamiento y a la obra de Jesucristo. Y si es una herejía que se opone al pensamiento y a la obra de Cristo, entonces no la quiero para nada. ¿Estamos? Entonces, llevando todo argumento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces vamos a partir
sobre el fundamento. Tenemos un fundamento que es Jesucristo, la piedra angular. Una piedra angular es una piedra perfectamente terminada, con ángulos cada uno de 90 grados, perfectamente alineados. No podía ser de 91 grados, no podía ser de 89 grados, porque si estaba un poco desalineada, todo el edificio se viene abajo. Entonces no puedo edificar sobre un fundamento o sobre una piedra angular que no esté terminada. Hoy por hoy se edifica con computadoras. Antiguamente la pieza más importante era la piedra angular, porque de esa pieza dependía cómo se edificaba hacia arriba, cómo se edificaba hacia los lados, cómo iba a ser el perfecto alineamiento de todo un edificio. Entonces no podemos edificar la obra de Dios con una piedra angular que no está terminada. ¿Está correcto? ¿Estamos? Entonces, si no tengo una piedra angular terminada, no puedo edificar nada. Y es el problema con el que nos encontramos hoy en día. Jesús dijo: ¿quién dice vosotros que yo soy? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Entonces Cristo se propone edificar una iglesia en base a la revelación. ¿La revelación de qué? La revelación de Cristo dada por el Padre al corazón del hombre. El fundamento de la iglesia es la revelación de Cristo dada por el Padre al corazón del hombre. Dígalo conmigo. El fundamento de la iglesia es la revelación de Cristo dada por el Padre al corazón del hombre. No dada por una tercera persona en forma de una doctrina diciéndote qué es lo que tienes que pensar acerca del Jesús que aquel conoce o que no conoció nunca, porque la CUNSA nunca lo conoció. No había ni siquiera descendido la última etapa del Espíritu Santo, que vino en el 1906, estamos hablando del 1700, del principio de 1800, amén, en plena era de oscurantismo. Entonces, pues no conoció a Jesucristo. Entonces la revelación de Cristo dada por el Padre, amén, va a fundamentar en nosotros la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando el Padre revela al Hijo dentro de nosotros, lo va a revelar en toda su gloria. La gloria que yo tuve antes que el mundo fuese, yo os la he dado. El problema de estas teologías es que la iglesia sigue orando para que baje la gloria. Vamos a ayunar, hermanitos, para que baje la gloria de Dios en nuestra iglesia, porque el Cristo que nosotros tenemos pues no tiene gloria. Entonces necesitamos otra gloria. ¿Quién sabe qué otra gloria será? ¿Sí me entiende la confusión? Diga conmigo: confusión es Babilonia. Eso significa Babilonia, confusión. Entonces tomamos una verdad y la desbaratamos por el otro lado, y entonces se vuelve una confusión. Jesús nos da la gloria, pero necesitamos que venga otra gloria, y para que venga la otra gloria tengo que ayunar, porque jamás he reconocido ni he conocido quién es el Jesús que me habita. Entonces dijo: la revelación del Padre. Cuando el Padre revela al Hijo, va a revelar la obra terminada. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y está sentado en la potestad de las alturas, a la diestra del Padre, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Amén. Y lo puso por cabeza a la iglesia, la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta es la verdad. Cuando el Padre revela al Hijo, las puertas del Hades no pueden prevalecer. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán prevalecer en contra de mi iglesia. Hoy tenemos una iglesia donde las puertas del infierno han prevalecido por todos lados. 80% de la iglesia está enferma. La cantidad de pecado que hay hoy en la iglesia, escondidos tras de enmascaramientos hipócritas, es inconcebible.
Entonces las puertas del Hades, las puertas del pecado, las puertas de la muerte, de la enfermedad, del homosexualismo, de tanta corrupción, han prosperado en la iglesia. Y esto nos conlleva a entender algo sumamente importante. O Jesús mintió y Señor, pues ni modo, las puertas del Hades como que sí han prevalecido en contra de tu iglesia, porque somos la iglesia de Jesucristo, ¿sí o no? Entonces, si las puertas del Hades han prevalecido, entonces Jesús se equivocó. Entonces, o Jesús se equivocó, o hemos edificado la iglesia nosotros y no le hemos dejado a Jesucristo edificar su iglesia. Y más bien yo creo que es la segunda. Entonces, hemos edificado sobre fundamentos falsos. Hemos edificado sobre un fundamento de una piedra angular no terminada, que tiene que ser terminada quién sabe cuándo en el futuro, cuando Él venga y se siente en Jerusalén a reinar, entonces vendrá el reino de Dios. Y mientras tanto, le quitamos el reino a Jesucristo. ¿Será una herejía o no quitarle el reino a Jesucristo? Es una herejía de todo tamaño quitarle el reino a Jesucristo. Es decirle, no eres rey ni gobiernas. Reina primero mi razón y mis principios. Ahora, si Jesucristo hubiese querido venir a reinar en el futuro, físicamente sobre la tierra, una cosa tan importante para la iglesia de hoy, ¿usted no piensa que lo hubiera dicho? O sea, algo que es el eje, es lo más importante de la iglesia del siglo XXI, que Jesucristo regrese y reine en Jerusalén, ¿sí o no? ¿Por qué nunca lo dijo? No solamente no lo dijo, sino que dijo lo contrario. Entonces vamos a leerlo, para que nuestra fe esté fundamentada en las palabras de quien es el Espíritu y es la vida. Porque por las palabras de Jesucristo seremos juzgados el día postrero, no por lo que dijo la conza. Lucas 17:20. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, estas son las palabras de Jesucristo, esto es una pregunta directa. Dinos cuándo vendrá tu reino. Aquí no hay vuelta de hoja. Si Él hubiera querido decir, voy a venir en mi reino en un futuro, porque está escrito que me siente yo en el trono de Jerusalén, ahí tenía la perfecta oportunidad de haberlo dicho. ¿Está conmigo? Pero dijo todo lo contrario. Dijo, el reino de Dios no vendrá con observancia. Su Biblia dice advertencia, pero la palabra original ahí en el griego es observancia. No vendrá visiblemente, ni dirán, helo aquí. ¿En dónde estaba parado Jesús cuando fue cuestionado por los fariseos? ¿En dónde? En Jerusalén. Entonces, ahí está diciendo, ni dirán, helo aquí. ¿Por qué dijo, ni dirán, helo aquí? Si se iba a venir a sentar en el futuro en Jerusalén. Entonces yo tengo la opción de qué creer. O le creo a Jesús o le creo a la conza. Yo escogí creerle a Jesús. Y espero que usted también. Ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Estas son las palabras que dijo Jesucristo. Pero agarramos y tergiversamos todo para creer algo que nunca fue escrito. Emerson mencionaba, por ejemplo, el hecho de que la mayoría de la iglesia cristiana festeja el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Y yo me acuerdo cuando leí por primera vez, dice, porque una señal os doy, la señal del profeta Jonás, que el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y entonces llegué a la iglesia y me dijeron, hoy vamos a festejar Viernes Santo. Y el domingo es el Domingo de Resurrección. Yo decía, pero de viernes a domingo son 2 días y 2 noches. Y Jesús está diciendo, la única señal que os doy, la única, es que el Hijo del Hombre pasará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero la iglesia me hace creer que no son 3 días y 3 noches. Mejor lo cambiamos y son 2 días y 2 noches para que podamos festejar el domingo.
Y entonces ahí empieza un fenómeno dentro de tu conciencia que acaba de venir como un niñito a Jesús, todo enamorado en su primer amor. Y tienes que violar tu conciencia. Estás leyendo una cosa, pero te forzan a creer otra. No es que aquí celebramos el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, pero yo estoy leyendo 3 días y 3 noches, no me cuadra. Pues te cuadras a lo que dice la doctrina. Y entonces, como somos chiquitos y no sabemos, y el pastor es lo máximo. Bueno, pastor, pues no vaya a ser yo un rebelde porque me corren de la iglesia. Y pues seguramente no sé nada, porque soy un bebé en Cristo. Entonces seguramente el santo varón de Dios sabe mucho. Y entonces en ese momento es violada mi conciencia para ser adoctrinado por encima de las palabras de Jesucristo. Ahora escúchame bien. Una vez que tú aceptaste que tu conciencia sea violada para que el pensamiento del hombre sea por encima del de Jesucristo, el diablo te puede meter cualquier doctrina del infierno. Selah. Y así se empieza a meter esta doctrina terrible y herética. Entonces, número 1, rompe la piedra angular. Ya no es una piedra angular completa, porque Jesús tiene que regresar en un futuro a cumplir lo que no pudo cumplir en la primera. La primera venida se quedó incompleta. La primera venida no sirvió para mucho. Gloria a Dios por la cruz, pero como que no te salió muy bien, Jesús. Como que todavía me tengo que seguir empildorando. Porque mira, eso que tus llagas, por tus llagas yo fui curado, llevaste mis dolores, como que no te salió muy bien. Entonces voy a esperar la segunda venida donde seguro sí te va a salir bien, porque reprobaste la primera. Ojalá la segunda sí te salga. Así piensa la gente. Se lo estoy haciendo como una parodia para que se ría un poquito y no se traume. Pero así piensa la gente. Esa es la vida de la iglesia. ¿Me está siguiendo? Porque logramos violar nuestra conciencia, aceptamos que la mente del hombre sea por encima de las letras rojas de la Biblia. Se rompió la piedra angular. Y ahora todo lo que edifiquemos se cae. Porque una piedra angular que no tiene los ángulos perfectos, todo edificio que se edifica se viene abajo. Y las puertas de la muerte y las puertas del infierno han prevalecido en la iglesia. Tenemos que recuperar el verdadero fundamento de nuestra fe. He aquí, he terminado la obra que me diste. Quizás quiero que lo lea para que las letras rojas empiecen a reedificar su conciencia. Aleluya. Diga, yo voy a creer de aquí en adelante en las letras rojas. ¿Sí puedo hacer ese pacto conmigo? En las letras rojas. Entonces vamos a Juan 17 y vamos a ver las letras rojas. Me gustan las letras rojas. Dice, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Él lo leyó? Ahora qué tremendo que esto lo dijo antes de la cruz. ¿Cuándo acabó Jesús la obra? Antes de la fundación del mundo, y fue el Cordero inmolado. La cruz ya había sucedido en el ámbito espiritual. Por eso Él vino a cumplir la ley. Amén. Y al cumplir la ley, yo he venido a cumplir la ley. No pasará ni una jota ni una tilde sin que todo sea cumplido, no parcialmente, todo. Y en parte de todo, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo. ¿Cuántos están leyendo todo? ¿Está leyendo parcialmente o está leyendo todo? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora, cuando yo leo esto es un parámetro de interpretación.
Porque si Jesucristo, el verbo de vida, está diciendo que todo fue cumplido, lo que está en Moisés, en los profetas y en los salmos, cuando leo Moisés, los profetas y los salmos, tengo que leerlo como que ya fue cumplido, ¿correcto? Entonces ahí me está marcando una pauta de interpretación. Ah, no, es que todavía tiene que cumplirse lo que dijo el profeta Zacarías, que el monte de los olivos se tiene que partir en dos. Y como el monte de los olivos nos ha partido en dos, entonces Jesús mintió. ¿No será que no sabemos interpretar las perlas del cielo y que todo lo queremos hacer con un razonamiento griego? ¿Por qué se iba a partir el monte de los olivos en dos? ¿Qué significaba el monte de los olivos? El sacerdocio de Israel. El sacerdocio de Israel fue partido en dos cuando la mitad siguió a Cristo y la mitad lo crucificó. La mitad siguió el sacerdocio de Melquisedec y la mitad fue sepultado en el fuego en el año 70. Se partió el sacerdocio. He aquí, todo ha sido cumplido. Entonces, si leo cualquier cosa en el Antiguo Testamento, a lo mejor no la voy a entender. Está bien que no entendamos todo. Tenemos que quitarnos un poquito la soberbia de lo quiero saber todo. A lo mejor no lo entiendes. Está bien que no lo entiendas. Ya te lo va a revelar el Señor. Dios te va a ir dando en la medida que vas entendiendo. Y hay cosas que van a pasar años y no las vas a entender todavía, pero te serán reveladas porque el que busca encuentra. Amén. Entonces, el rapto viene a romper la piedra angular, a quitarle el reino a Jesucristo. Ya vimos dos herejías terribles. Lo tercero, viene a quitarle el corazón al Evangelio. ¿Cuál es el corazón del Evangelio? ¿Cuál es el propósito por el cual Jesús vino a la tierra para establecer a los hijos de Dios? ¿Morir en una cruz para que nos muriéramos y nos fuéramos al cielo? ¿O hubo algo gloriosísimo que Él hizo, que era el corazón del Evangelio de la gloria de Dios? Y que dice Corintios que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. Bueno, los incrédulos no son los de afuera, la iglesia está llena de incredulidad. Cegó el conocimiento de los incrédulos, cegó el entendimiento de los que violaron su conciencia para creer otro evangelio, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y el diablo está muy contento que tengas un evangelio de salvación, en la cual una gran cantidad de gente ni siquiera reconoce a Jesucristo, ni se ha apartado de sus pecados, ni ha entendido la cruz del Calvario. Pero vamos a pensar que son salvos. Dios decidirá quién es salvo y quién no. Amén. Entonces, el diablo está muy contento de que tengamos un evangelio de salvación, pero que bajo ninguna circunstancia te vaya a resplandecer la luz del evangelio de la gloria de Jesucristo, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese bajo ninguna circunstancia, porque donde se te ocurra recibir la luz del evangelio de la gloria, se acabó el reino del diablo en tu vida y en todos los que están alrededor. Entonces, Manio dice: ¿qué haré? Voy a cegar el entendimiento, y mejor que sigan esperando que venga su Mesías. Así están igual que los de Israel. Los israelitas esperan su Mesías, los judíos esperan el Mesías y los cristianos también están esperando el Mesías. Ja, 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 ja. Y mientras tanto yo sigo gobernando sobre la tierra, porque no hay reino en la tierra. Ok, ¿cuál es el corazón de ese evangelio de gloria? Mira conmigo, 1 Pedro 1. Mira conmigo, háblame, Jesús. Tú háblame, ahora sí que tú háblame, porque yo necesito que tú me hables.
Dice, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. La iglesia se queda en los sufrimientos de Cristo. Pero ¿quién profetizó a través del profeta Elías? ¿Quién profetizó a través del profeta Isaías? ¿Quién profetizó a través de Moisés? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces Cristo se autoprofetizó a sí mismo a lo largo del Antiguo Testamento. Luego todo el Antiguo Testamento es el testimonio de Cristo Jesús. ¿Queréis conocer quién soy? Escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí. El Antiguo Testamento. Toda palabra profética tiene que estar respaldada por el espíritu de la profecía, que es el Espíritu de Cristo. Entonces, en ninguna parte del Antiguo Testamento usted oye hablar de un rapto. ¿O sí oye hablar de un rapto en el Antiguo Testamento? Si usted habla con un judío inconverso, pregúntele, ¿los judíos qué piensan? ¿Que cuando venga el Mesías va a traer su reino? ¿O no va a traer su reino? ¿Va a tener que regresar quién sabe cuándo? Todo judío inconverso te va a decir, las Escrituras dicen que va a venir el Mesías y cuando venga el Mesías va a traer su reino. Todas las Escrituras antiguo testamentarias hablan de una sola venida del Mesías. No hay ni una sola escritura que hable de dos venidas físicas en el Antiguo Testamento. Ahora, si Cristo es el espíritu de la profecía, que se profetizó a sí mismo, si Él fuese a regresar 2 veces físicamente, ¿no lo habría dicho? Porque nunca lo dijo. Ahora, Él habló que Él regresaría, no a gobernar en Jerusalén, eso nunca lo dijo. Pero ahorita voy a ir a eso. Ahora quiero irme al corazón del Evangelio, a lo que nos robó el diablo, lo que veló el entendimiento. ¿Qué es este Evangelio? Dice, los que profetizaron de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían tras ellos. No 2000 años después, no después de un rapto. Las glorias que Jesucristo compró para nosotros vienen después de los sufrimientos en la cruz. Por eso Pedro pasaba y su sombra sanaba a los enfermos, que las glorias venían tras los sufrimientos. Entonces dice, a estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí esto es un evangelio diferente. El evangelio predicado por el Espíritu Santo de Dios es muy diferente al evangelio predicado con un panfletito. 2 cosas muy diferentes, 2 resultados muy diferentes. Ay, repite, Jesús es mi Salvador, invítalo a vivir en tu corazón. Otro evangelio. Jesús nos dejó un evangelio en el cual anhelan ver los ángeles. Qué glorias son estas que Jesús les dejó, que nosotros en toda nuestra gloria no tenemos acceso a ellas. ¿Qué evangelio es este que Jesús les dejó por esa muerte en la cruz? Que los ángeles tiemblan y ven y dicen, oh, los hijos de Dios, ¿qué evangelio les fue dado? Les veló el entendimiento para que no les resplandezca el evangelio, la luz del evangelio de la gloria de Cristo Jesús en la faz de Jesucristo. Dice Juan, capítulo 17, la oración más poderosa de Jesús antes de ir a la cruz. Padre, te he glorificado, he terminado la obra que me diste que hiciese. Y yo te pido, Padre, que ellos sean uno,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, así que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que yo fui enviado. El corazón del Evangelio es la unidad del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. Jesús no estaba predicando la unidad de las denominaciones, porque para ese momento ni siquiera había nacido la iglesia, menos las denominaciones y las divisiones. Estaba hablando del corazón del Evangelio, la unidad del Espíritu de Dios fusionándose con el Espíritu del hombre, para que de la misma manera que Jesús fue enviado, nosotros fuésemos enviados. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los hijos manifestamos al Padre. La obra que nos es dada, la hace el Padre, porque hemos muerto a lo terrenal. El que ha venido a Jesús, un espíritu es con él. Pero tenemos que venir al Jesús correcto, no a Jesús de Nazaret antes de su resurrección, no al Jesús del pesebre, no al Galileo que va pasando. Tenemos que venir al Jesús ascendido, coronado, glorificado y coronado como Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, el corazón del Evangelio es volvernos a la unidad que tuvo Adán y su mujer en el Edén. Jesús vino a restaurar lo que se había perdido. Lo que se había perdido no era el judaísmo, lo que se había perdido fue el Edén. Entonces, Él es el último Adán, no es el último Moisés, porque hay unos que tienen muy perdida la brújula. A quien le toque, que le caiga. No, sí. No, ya anda Jesús ahí con un talit y la kipá. Ni siquiera han investigado de dónde salieron esas cosas. Porque salen del Zohar, que es un libro ocultista, en el que el talit es el sustituto de Dios. Nomás imagínense. Ni saben ni por qué hacen las cosas. ¿Por qué? Porque violamos nuestra conciencia para aceptar cualquier cosa que nos quieran meter. Y todo lo que tenga que ver con el qué hago, qué me pongo, cómo me miro, nos es muy fácil, porque es carne. Porque no necesito ni siquiera discernimiento. ¿Qué quiere que yo haga? El reino de los cielos no es el hacer, es el ser. Que sean uno en nosotros y con nosotros. Ser es el evangelio del reino. Ser, no qué es lo que tengo que hacer. Deme la última formulita de guerra espiritual, hermana Ana. No se trata de una formulita de guerra espiritual. Se trata de lo que soy y lo que manifiesto en luz en el reino de las tinieblas. Y mi propósito para dividir la luz y las tinieblas y mantener la luz en su lugar y las tinieblas en su lugar. So, aquí viene el siguiente robo de esta herejía nefasta, que es la unidad del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. ¿Le está haciendo sentido lo que le estoy diciendo? Que le estoy predicando el Evangelio de la gloria. Le estoy predicando la luz del Evangelio de la gloria de Cristo Jesús. Entonces venga conmigo a Efesios capítulo 5. Dice el versículo 28. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos, no porque seremos, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Estas palabras son las palabras que implican el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mientras yo era novia de Emerson, yo no era el cuerpo de Emerson. Aunque tuviese un anillito muy lindo, yo no era el cuerpo de Emerson.
Yo no me apellidaba Ferrell, yo era Ana Méndez, con una promesa de matrimonio. Cuando vine al matrimonio y me volví una carne con mi marido, me convertí en el cuerpo de mi marido, la señora Ferrell. Grande es este misterio, pero yo lo digo conforme a Cristo y a su iglesia. Y el rapto predica que somos una noviecita esperando las bodas del Cordero, que van a suceder cuando ¡fum!, nos escapamos al cielo. Y 7 años de tribulación, el Espíritu Santo es quitado de en medio y nosotros festejamos las bodas del Cordero. Eso es lo que dice la Kunza, eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que somos el cuerpo de Cristo, miembro de sus miembros, huesos de sus huesos, y esto solamente puede ser un dicho a su esposa. Porque el que no es esposa, el que es novia, no tiene derecho a intimidad con el marido. Y discúlpeme, pero Cristo no anda fornicando con un montón de noviecitas. Vamos a darle el aplauso a Él. Ahora, que yo creo que todo el que dice Jesús, Jesús es la esposa del Cordero, en ninguna manera. Porque dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, hay que dejar las cosas de este mundo, porque Jesús no se va a casar con alguien que está casado con las cosas de este mundo. No, Señor, estoy casada con mi amante, entonces voy a ser tu esposa, pero no dejo a mi amante. Yo gobierno mi vida. No, para ser mujer del Rey de Reyes y Señor de los Señores, tienes que rendir tu vida para sujetarte a la cabeza que es tu marido. Mujeres, estén sujetas a sus maridos. Yo me caso contigo, pero yo gobierno mi vida. Yo gobierno mi cuerpo, yo gobierno mis decisiones, yo gobierno mi dinero, yo gobierno todo, yo decido lo que creo y lo que no creo. Soy tu esposa. No, no eres su esposa. Tienes que dejar este mundo. Tienes que arrepentirte y ser trasladado de las tinieblas a la luz. Y cuando seas trasladado de las tinieblas a la luz, Él te tomará por mujer. Es que todavía ando en mis andanzas, Señor. Pues eres noviecita sin ningún derecho a nada. Es la esposa la que tiene acceso a la chequera del marido. La iglesia anda en una pobreza y en una escasez porque es noviecita. Ay, soy noviecita preparándome para las bodas del Cordero. ¿Y cómo te vas a preparar para las bodas del Cordero? ¿Por tus obras? No es la obra de la cruz la que te lavó, la que te limpió, la que te vistió de blanco, la que te llamó a ser la esposa del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y entonces eso es el Evangelio, y esa es la guerra espiritual. Porque no es lo mismo entrar como noviecita en las regiones del infierno, arrebatarle las almas al diablo, que presentarte en el infierno como la señora del Rey de Reyes, Señor de Señores, con el nombre de mi marido en la frente, y el cielo y el infierno saben que soy la señora de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el rapto viene a robarnos todo. Por eso es una herejía del infierno. Por eso no es un tema controversial, es donde el diablo nos robó todo. Ya están más tranquilos algunos. Ok. Entonces nos robó la piedra angular. Nos robó el reino. Nos hizo noviecita, sin nombre y sin chequera y sin intimidad. Amén. Y ahora lo va a poner en Jerusalén. Lo va a bajar Jesús con sus ejércitos. Chan, 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 chan. Se va a meter en Jerusalén a reinar. Vamos a ver qué es lo que dijo Jesús acerca de su venida. Será interesante saber qué es lo que dicen las letras rojas por vida de Dios. Amén. Vamos a leer las letras rojas. Vengan conmigo a Juan
capítulo 14. Jesús está por ir a la cruz. Están todos nerviosos y afanados los discípulos. Se nos vaya, como que lo matan. Qué barbaridad. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Recordemos que aquí está hablando a un pueblo donde Jesús todavía no ha ascendido, amén, todavía no ha pagado por los pecados, todavía Jesús no puede venir y morar en el corazón del hombre. Él no podía decir, Juan, abre tu corazón porque voy a entrar a él, porque estaba en carne. Por eso dice, os conviene que yo me vaya. Amén. Entonces se había separado nuestro lugar en el cielo cuando Adán cayó. La cruz viene a reparar el camino para que las moradas celestiales, que es nuestra habitación de gloria en nuestras vidas, no en la vida futura, amén, fuese restaurado, fuesen restauradas las calzadas. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Aquí está hablando que Él va a venir otra vez, ¿ok? Vamos a ver cómo lo dice y cómo está concebido por Jesucristo, que Él dice, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Nadie sabe dónde está Jesús? Pues por lo menos está en mi corazón, y no está en el tuyo, es tu problema. Pero Jesús está en mi corazón. Amén. Yo estoy en Él y Él está en mí, Jesús está aquí. Amén. Entonces, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, regiones celestiales, vosotros estéis conmigo. En Él estoy, me muevo y soy. Obra completa. Soy la esposa del Cordero. En Él estoy, me muevo y soy. ¿Ok? Esto no sucedió antes de la cruz. Le está hablando antes de la cruz. Para que se calmen, están todos afanados. Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues conocemos el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiero que note que aquí está diciendo Jesús, yo soy la verdad. No solamente es el camino y la vida, Él es la verdad. Aquí va a hacer algo muy importante en este diálogo, con la verdad. ¿Ok? Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Él acaba de decir que Él es la verdad. El Padre les dará otro consolador, el Espíritu de la verdad. Yo soy la verdad, dice Jesús. Os dará la verdad en otra forma. Oye, oh Israel, vuestro Dios uno es. El gran problema de la iglesia es que ve tres dioses: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oye, oh Israel, vuestro Dios uno es. Jesús es en el Padre y el Espíritu Santo es en Jesús y Jesús es en el Espíritu Santo. Él es la verdad y viene como consolador a habitar en el corazón del hombre como el Espíritu de verdad. ¿Me está entendiendo? Yo soy la verdad, enviaré el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? Jesucristo. Entonces dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis.
¿A dónde conocían el Espíritu de verdad? En Jesús. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces Jesús se está identificando como el Espíritu de verdad. Vosotros le conocéis. Duermen con Él todos los días. Está con vosotros todos los días, pero ahora va a estar en vosotros. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, el corazón del Evangelio. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora quiero que vean la escena. Está Jesucristo, ahí está Pedro, Juan, Tomás, Felipe, está. Les dice, no te dejaré huérfana, no te dejaré huérfano, vendré a vosotros. ¿Está diciendo que iba a venir? ¿Sí está, ¿cómo está diciendo que iba a venir? ¿Que iba a venir a Jerusalén? ¿Cómo iba a venir? Vendré a vosotros, no os dejaré huérfanos. No estaba hablando 2000 años después, le estaba hablando a ellos. No os dejaré huérfanos a vosotros que estáis afanados porque me voy a ir a la cruz. Vendré a vosotros. Ahí está hablando de su venida. ¿Me está siguiendo? Vendré a vosotros. Ahora esto es una noticia de gran gozo. Amén. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también me veréis. El mundo no me verá más. En la teología de Icunza, todo el mundo lo ve, porque está en Jerusalén. Te voy a ello. El mundo no me verá más, lo está diciendo él. ¿Ok? El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, corazón del Evangelio. En aquel día, ¿cuándo? Cuando descienda el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, vosotros conoceréis que estáis habitados por Jesucristo. Aleluya. El que tiene mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces la iglesia dice, se manifestará. En el futuro, cuando Él se manifieste, sabremos cómo hemos sido concebidos. Se manifestará a vosotros. Entonces cuando se manifiesta el Espíritu Santo y viene a hacer su morada en mí, yo conozco cómo fui concebida antes de la fundación del mundo. Todo lo que me estaba predicando Emerson. Ok, dice 22. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Venida del Señor. Habéis oído que yo digo, voy y vengo a vosotros. ¿Está claro? Está hablando de una futura venida en ese momento. Dice, si me amareis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Entonces está viendo a Juan y le está diciendo, mira Juan, mira Pedro, le estoy diciendo todas estas cosas, voy al Padre y vuelvo otra vez. Se lo estoy diciendo para que cuando suceda, obviamente va a ser en vida de ellos, creáis. Porque si iba a suceder 2000 años después, nunca hubieran creído. Os estoy diciendo estas cosas para que cuando suceda que yo venga, creáis. Y el Espíritu vino, la verdad vino, Jesús vino en la forma del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. No os dejaré huérfanos, para que cuando suceda, creáis. Y todos creyeron, porque sucedió. Esto es lo que dice la Escritura. Bueno, ¿puede darle un aplauso de la gloria a Dios?
Entonces, todo lo que usted se ha imaginado que es la segunda venida, cuando Él se manifieste, veremos cómo somos concebidos. Cuando Él se manifieste, ya no tendré enfermedades. Cuando Él se manifieste, ya Él enjugará toda lágrima. Todo eso lo puedes tener ya, ahora, si Cristo mora en ti. Puedes caminar en toda la gloria que viene tras sus sufrimientos, si eres la esposa del Cordero. Por eso es que en las bodas del Cordero dice: bienaventurados los invitados a la cena. Vi la esposa ataviada y dice: bienaventurados los invitados a las bodas del Cordero. Y yo siempre decía: pero ¿por qué bienaventurados los invitados? Bienaventurada la novia. ¿Pero por qué los invitados? No me cuadra esto. Porque ¿cómo te haces la esposa del Cordero? Comiendo de su carne y bebiendo de su sangre. Te vas haciendo uno con el Señor. Ahora, si no somos la esposa, tampoco somos el cuerpo de Cristo. Y esto para mí es vital. Santo. Entonces Jesús habló de su venida en cuanto a la morada de Dios en nosotros. Y Jesús habló de su venida en el juicio que venía en el año 70. Entonces vamos a ver Mateo 24. Ahora, una de las claves de interpretación que los entendidos debemos de tener es entender que hay una página en la Biblia. ¿Alguien me puede prestar una Biblia? Porque la mía ya se liberó. ¿Alguien me puede prestar una Biblia? Chiquita, está bien. No es que esté chiquita, es que es genial esta Biblia. Ok. Hay una página que la escribió el diablo. ¿Cómo que una página la escribió el diablo? ¡Ah! Sí, una página la escribió el diablo. Y se la voy a demostrar y usted va a estar de acuerdo conmigo. Dice, entre Mateo y Malaquías, una página. Esta página, que dice el Nuevo Testamento. Esta página cambia el Evangelio completamente. Porque Jesús vino a los judíos, no vino al mundo gentil. ¿Cuándo empieza el nuevo pacto? ¿En el nacimiento de Jesús o en la última cena? ¿Cuándo empieza el nuevo pacto? ¿Nadie sabe? Pues en la última cena, hermano. No he leído la Biblia porque me mira así. ¿Cuándo será el nuevo pacto? ¿El nacimiento? No. He aquí el nuevo pacto en mi sangre. ¿Cuándo dijo eso? ¿El bebé? Mamá, dame una mamila, este es el nuevo pacto en mi sangre. No, antes de la cruz. Entonces yo leo Mateo, Marcos, Lucas y Juan como el Nuevo Testamento. Jesús no es el Mesías de Israel. Y por eso los judíos no se convierten a Cristo. Porque esta página dice que Jesucristo no es ni siquiera judío, porque el Mesías de los judíos viene a cumplir todo lo que estaba escrito. Pero este Jesús que trae un nuevo pacto y es un Jesús a los gentiles, los judíos no lo identifican como su Mesías. Entonces, ¿quién puso esta página aquí? Roma. ¿Quién fue el responsable de la destrucción de Israel en el año 70? Roma. ¿Quién hizo el concilio del canon de esta Biblia? Roma. Y puso aquí esta página porque odiaron de tal manera al pueblo de Israel que no querían mezclar a su Jesús con Israel. Entonces, si yo leo el Nuevo Testamento con esta página aquí y leo Mateo 24, Jesús tiene que venir a cumplir lo que habló, porque no se ha cumplido. Es como la coma puesta
en el lugar equivocado. Si yo digo, no evangelizaremos Chile, ¿qué estoy diciendo? Que no vamos a evangelizar Chile. Pero si digo, no evangelizaremos Chile, ¿qué estoy diciendo? Que evangelizaremos Chile. Entonces, una coma puesta en el lugar incorrecto cambia el sentido de la frase. Esta página puesta en el lugar incorrecto, te doy el privilegio de arrancarla, mi hermanita, arránquela, porque es del diablo y le quita a Jesús el ser el Mesías de Israel. Entonces, si yo leo Mateo, Marcos, Lucas y Juan como el cumplimiento a la casa de Israel, Mateo, Marcos, Lucas y Juan ya se cumplieron. Entonces él está hablando a su generación. Del día y la hora no lo sé, lo conoce el Padre. Pero viene una tribulación tremenda en que se va a destruir todo. Él ya lo había visto antes de la fundación del mundo. No sabía cuándo, pero sabía que venía el fin. Por eso les dijo, esta generación no pasará sin que antes venga el fin. Estaba mirando a los ojos a Juan, a Pedro, a Santiago y a todos. Tu generación no pasará a Santiago sin que antes venga el fin de la era, el fin del ayón, el fin de la Israel conocida. ¿Me estás entendiendo? Cuando lloraban las mujeres, dijo, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas para que aquel día no las alcance ni preñadas, ni amamantando, ni en el sábado. ¿Le estaba hablando a los gentiles? Iba a abolir la ley para establecer la gracia. No le estaba hablando a mujeres 2000 años después. Le estaba hablando a las mujeres que estaban llorando, porque él sabía que unos años después, que en el fondo fueron 37 años después, vendría el gran sitio de Roma y los judíos se levantarían nación contra nación. No está hablando de Chile y de México y de Estados Unidos. Después de Babilonia se formaron las naciones judías. Por eso en el día de Pentecostés, que llegaban los judíos de todas las naciones judías, dijeron, ¿cómo estos los oímos hablar en las lenguas de nuestras naciones? No eran chilenos, eran los judíos que habían quedado dispersos, porque no todo el mundo regresó a Israel después de la cautividad babilónica. La gran mayoría se establecieron en Siria, otra gran parte se estableció en Asia Menor, otra gran parte se estableció en Europa. Entonces llegaban en las fiestas judías a celebrar conforme a su tradición. Y los oyeron hablando en las lenguas de sus naciones, porque eran las naciones judías. Vendrá nación contra nación, no quiere decir que Estados Unidos se va a pelear con Siria y se va a pelear con Chile. Durante los años 60, en los años 66 que empiezan las guerras de los judíos, se empiezan a levantar nación contra nación, hermano contra hermano, exactamente como lo dijo Jesucristo. Y te imploro que leas mi libro, El fin de una era. Y empiezan las guerras de los judíos narradas por Flavio Josefo, que fue un historiador fariseo de fariseos, amén, que vivió y escribió con lujo de detalle todo lo que sucedía en Israel. Y él escribía para Roma y escribía para Israel, porque era amigo del general Tito y del general Vespasiano, y lo auspiciaban en el campamento romano porque era su amigo. Pero entraba a Jerusalén y narraba las cosas que sucedían. ¿Y sabes qué sucedió con las mujeres que amamantaban? Se comieron a sus hijos, porque era tal el hambre en el sitio de Jerusalén, amén, que los encerraron por más de 7 meses y los agarraron justo en la Pascua, cuando más de 3 millones de judíos habían venido a celebrar la Pascua, y los sitiaron los romanos en Jerusalén y no los dejaron salir en 7 meses y empezaron a morirse de hambre, y las mujeres que estaban amamantando se empezaron a comer a sus hijos. Por eso les digo, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque yo ya vi lo que va a pasar
con este pueblo. En todo ese asedio, le estoy contando pedacitos, es apasionante leer ese libro. Los libros de las guerras de los judíos empiezan con esta frase: esta es la tribulación más grande que ha vivido toda la historia de la humanidad, con las aberraciones y los crímenes más terribles que una sociedad pudo haber vivido. Así empiezan las guerras de los judíos. 3 millones encerrados y se empezaban a morir de hambre, porque habrá hambres y terremotos en aquel tiempo. Dice, se empezaron a morir y se empezaron a matar los unos a los otros, y la ciudad se empezó a llenar de cadáveres, y había unos maleantes que se llamaban Juan de Guiscala y otro que se llamaba Simón, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el Simón. Y estos eran unos bandoleros terribles, asesinos, que empezaron a matar a la gente, profanaron. Juan de Guiscala profanó el templo santo de Dios se llenó de cadáveres. La sangre corría por las escaleras del templo. No hay tribulación más grande. 3 millones de personas muriéndose de hambre. Oirán de guerras y rumores de guerras, y de ciertos digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el fin. Y cuando empiezan las guerras, empiezan a huir de una ciudad a otra, porque entraban los romanos a matarlos, y se huían a otra ciudad y otra ciudad, y no habían terminado de recorrer todas las ciudades de Israel cuando vino el asedio en el año 69. Los cuerpos se morían y no los podían enterrar. No había lugar para enterrarlos dentro de los muros. Y entonces los empezaron a echar por la borda al valle de Josafat, al valle de la decisión. Y el valle de Josafat, el valle de la decisión, el valle del Armagedón, para que me lo tenga claro, se cubrió con 600,000 cadáveres. Y cuando entraron los romanos para quemar Jerusalén, usted imagine, si usted ha ido a Israel, pues ese valle es un valle pequeñito. 600,000 cadáveres quiere decir 6 estadios aztecas de México. 6 estadios aztecas. Cuando entraron los caballos de Roma para quemar Jerusalén, la sangre de los muertos llegaba hasta el freno de los caballos. Pero si no conozco la historia, me invento una tribulación y un milenio y quién sabe cuánta cosa. Pero si conozco la historia, veo que todo lo que Jesús habló se cumplió, porque Él es el espíritu de la profecía. Santo. El uno será tomado y el otro será dejado. No estaba hablando del rapto, estaba hablando de la profecía de Zacarías, que la mitad de la ciudad sería llevada cautiva. Y entonces hacían trueque con los romanos, los ricos y los fariseos desde los muros de Jerusalén. Y entonces decían, no, pues déjame salir, te doy tanto, mira por acá. Y estaba el cohecho. Y entonces los romanos, órale, trae para acá la lana. Y los dejaban salir. El uno era tomado y el otro era dejado. Y se agarraban el dinero y lo crucificaban afuera de los muros. Y fueron tantos los crucificados que ya no hubo lugar alrededor de los muros para todos los cadáveres de los que hicieron pacto con Roma. Yo me hago del imperio romano, pero déjame salir. Ahí estaba la marca de la bestia. Órale, sal. Pero no te garantizo nada. Y unos los agarraban ahí a la salida y otros en el campo. Ya estaban todos felices y ¡sa! El uno era tomado y el otro era dejado. No está hablando del rapto, estaba hablando de ser llevados cautivos, que es la profecía de Zacarías. Y veréis la señal del Hijo del Hombre, porque de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra de este lugar. Y quiero que lea la señal del Hijo del Hombre en mi libro.
porque con lujo de detalle la describe Flavio Josefo. Y dice, si no fuera por todos los que lo vimos, parecería que me lo estoy inventando. Cuando toda la ciudad se llenó de los carros de fuego de Dios antes que fuese quemada Jerusalén. Jesús habló en dos formas diferentes de su venida. Una, viniendo a morar el corazón del creyente, confirmando el corazón del Evangelio, que seamos unos con Él y con el Padre. Y la otra fue el juicio de Dios, que duró 3 años y medio hasta el año 70. Y cuando fue quemada Jerusalén como estaba profetizado, amén, los que escaparon se fueron a refugiar a la fortaleza de Masada. Las muertes siguieron, la expansión siguió, y en el año 73 cometieron un suicidio masivo, rodeados por Roma otra vez. El desconocimiento de la historia me hace errar en la interpretación. Jesús cumplió todo lo que dijo que tenía que cumplir. Hecho está. Todos los libros, todos los apóstoles que escriben el Nuevo Testamento esperaban ese juicio. He aquí un poquito y el que ha de venir vendrá, decía Juan. He aquí el espíritu del anticristo está en medio de nosotros, decía Juan. Pedro. Y en mi libro voy citando uno por uno, como todos estaban esperando ese juicio. Por eso dice, sabiendo que los elementos, que los estoiquen, que los fundamentos arderán, dice Pedro. Cuanto más no hemos de vivir en sabia manera de vivir, esperando este juicio. Porque Jesús no venía a destruir el mundo con fuego, y es tan ilógica la tontería que dice. Él le prometió a Noé que no destruiría el mundo jamás. Y entonces los teólogos dicen, pero no lo va a destruir por agua, lo va a destruir por fuego. Entonces fíjese qué clase de Dios cree esta gente. Dice, bueno, no te mato con espada, te mato con pistola. Santo pacto de Dios. ¿Qué Dios es ese? ¿Sí me entiende? Pero ni siquiera escudriñan la Escritura. Ni siquiera se van a los idiomas originales. Ni siquiera entienden el pensamiento de Dios y qué es lo que Dios estaba tratando de decir. Lo que estaba tratando de decir es que los fundamentos, los estoiquen, dice los elementos ardiendo serán desechos, dice los estoiquen ardiendo, los fundamentos del antiguo pacto, la estructura del mundo antiguo en el antiguo pacto sería quemada por fuego para que todas las cosas fuesen hechas nuevas. Ahora, la escatología del reino, en el fondo la palabra escatología no existe. La palabra escatología significa el fin y se refiere al fin del intestino grueso. De ahí viene la palabra escatos. No, sí, de ahí viene. Entonces no existe escatología porque su reino no tiene fin. Entonces lo que tenemos que entender es el reino. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Amén. Cuando Cristo se manifieste en nosotros, sabemos cómo somos conocidos. Por eso Pablo decía, oro y sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que salga en vosotros la estrella de la mañana, hasta que todo lo que fue hablado venga esas glorias sobre cada uno de ustedes y puedan ser levantados como hijos de luz, hijos de la gloria de Dios. Hay muchas preguntas que surgen y tantas teologías con que fue violada nuestra conciencia. Me tomé 12 años me tomé escudriñando en Dios para escribir este libro. El Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. 12 años en que Dios me arrebató en la isla de Patmos. Dios me arrebató en la isla de Patmos y estuve en la misma plataforma en la que Juan vio el Apocalipsis.
y vi cosas que me eran inefables. Y vi cosas que mis teologías, ¿cómo se llama? Lacuncianas, se me rebotaban. Dije, Señor, no entiendo nada de lo que estoy viendo y viviendo. Me dijo, olvídate de todo lo que sabes y déjame que mi espíritu te enseñe. 12 años se pasó enseñándome. Entonces vas a leer cosas en este libro que te va a contestar muchas preguntas. Amén. Porque sé que te están surgiendo. ¿Qué quiere decir esto? Y entonces esto otro, y aquello otro. Parte de que todo eso vino de un jesuita que no conoció a Dios. Y que Dios quiere enderezar su iglesia para fundamentar una iglesia donde las puertas del infierno no puedan prevalecer, donde las glorias que Jesús pretendió para nosotros después de su sufrimiento puedan ser vistos en una generación de entendimiento. Por esto no es un tema controversial, esto es un tema eje de los entendidos. Aleluya. Bueno, ahí le voy a dejar para que no se le siga reventando el cerebro. En esto, lea por favor El fin de una era. Es impresionante, impresionante la narración de Flavio Josefo y cómo se van cumpliendo profecía tras profecía, tras profecía, tras profecía. Leí 8 veces los 7 libros de los judíos, de las guerras de los judíos, para poder escribir ese libro. Así que aprovéchelo. Amén. Y Padre, te damos gracias. Mientras orábamos, yo veía, y mientras Simón oraba por este asunto de la cunza, yo veía una fuente de iniquidad que surgía de Chile y que se fue haciendo un árbol que tocó el mundo. Y sentía de parte de Dios, como profeta de Dios, echarle el hacha al árbol y secar el pozo de esa fuente que pervirtió todo el evangelio. Así que levante su mano conmigo si está de acuerdo que echemos abajo el árbol. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos como un solo hombre en Cristo Jesús y decretamos que toda planta que no fue plantada por el Padre es desarraigada. La desarraigamos desde su raíz en Chile. Secamos la fuente y el pozo de maldición y de herejía que salió de esta nación a las naciones del mundo. Y decretamos que este árbol se viene abajo, que tus hijos empiezan a ser libertados para conocer tu reino, para conocer al Hijo de Dios y ser levantados como una generación de entendimiento.